Liderazgo es influencia. Nada más y nada menos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Influencia e Impacto. Yo soy Charlie Mesa y hoy estoy con Roberto. ¿Cómo estás? Aquí estamos, mi Charlie querido. Saludos para todos, saludos para ti, saludos para todos los que nos escuchan y saludos para todos los que nos están viendo en este increíble podcast de Influencia e Impacto. Sí, Roberto. Mira, y de esto es lo que quiero que hablemos hoy. Porque el verdadero liderazgo trasciende los logros personales y busca impactar a otros. Quiero profundizar en este tema y quiero tomar como base un tema llamado Beyond You Leadership, que es el liderazgo más allá de ti mismo. Esto se lo escuché a Andy hace unos 10 años y él hablaba sobre cómo podemos convertirnos en líderes que inspiran a otros a alcanzar su máximo potencial. Y partía en no centrarnos en acumular poder o reconocimiento, sino empoderar a otros de una manera desinteresada y valiente. Entonces, aquí va mi primera pregunta, Roberto. ¿Qué es liderazgo más allá de ti? ¿Qué características definen este tipo de liderazgo? ¿Qué podrías decirnos? Muy bien, Charlie. Antes que todo, mira, este es un tema que a mí particularmente me gusta mucho, ¿verdad? El tema de liderar más allá de nosotros mismos, este concepto de empoderar que sigue siendo una palabra muy difícil de llevar al español realmente, ¿no? Ese concepto de empowerment que hace años está rondando las mesas de lo que tiene que ver con la gestión, el desarrollo organizacional, en fin. Pero mírame, para hablar acerca de esto y hablar un poco de esas características, tal como tú lo dices, yo quisiera tomar dos palabras que tú acabas de mencionar para ir construyendo sobre esto, ¿verdad? Tú decías que hay que empoderar a otros de una forma desinteresada y valiente. Y yo creo que en esas dos palabras se encuentran esas características que nosotros necesitamos abrazar como líderes cuando queremos realmente liderar más allá de nosotros mismos, ¿no? Son dos características, pues, desinterés personal y valentía. Cuando escuchamos esa palabra valentía, dentro del contexto del liderazgo, fíjate, siempre pensamos en asumir riesgos, en grandes desafíos, en hacer algo que nadie más está haciendo. Pero cuando se trata de un liderazgo que va más allá de nosotros mismos y que lo que busca definitivamente con esto es poder desarrollar a otras personas, nos referimos a otro tipo de valentía. Y es esa valentía que se requiere para ir más allá del temor que tú puedes sentir o que todo líder puede sentir cuando ve que hay alguien cerca de él o cerca de ella en su equipo que probablemente es más joven, ¿verdad? Y que se ve más talentoso, más inteligente, más educado, más capaz probablemente de lo que nosotros éramos en ese momento de nuestra vida. Claro. ¿Está bien? Y entonces, claro, sentimos como que ahí hay como un temorcillo, ¿verdad? Una inseguridad. Una inseguridad que se pregunta, que se presenta, así es. Entonces, ahí muchas veces ellos se presentan haciendo preguntas, cuestionan de la manera adecuada, ¿verdad? Algunos, y quiero pensar en eso, ¿verdad? Pero cuestionan igualmente. Y un líder puede sentir esto como una amenaza, ¿ok? Fácilmente. O sea, tal vez alguien diga, no, yo no lo siento como una amenaza. Mírame, la realidad es que los más seguros, ¿verdad? Lo pueden sentir como una amenaza. En el mejor de los casos, ¿verdad? Otros les estorba, les incomoda y sí, de plano ya los callan, ¿verdad? O los sacan del equipo, buscan la manera de que no estén, claro. en fin, o sea, les cortan la sal, no sé qué hacen, pero el tema es ser valientes para enfrentar ese tipo de temor que se presenta cuando vemos a personas que están cerca de nosotros en nuestros equipos y que tienen definitivamente probablemente más capacidades que nosotros en términos de lo que nosotros teníamos en esa edad, claro. ¿no? Porque pues definitivamente todo líder debe ser una persona capaz, ¿no? Ahora, también hemos hablado de liderar con las manos abiertas. Y pienso que esa es una característica muy importante, fíjate, porque como líderes y pienso que como personas tendemos nosotros a aferrarnos a cosas, a aferrarnos a personas, y una de las cosas a las que más se aferra un líder es a su posición, es a su poder, a su influencia, y nosotros debemos abrir las manos. Entonces, para abrir las manos se requiere valentía. Entonces,
a ese tipo de valentía nos referimos cuando estamos hablando de un líder que va más allá de sí mismo. Ok. Bueno, mira, suena muy bien y entiendo esto de la valentía y de ser desinteresado, pero a ver, ¿qué ganamos? Porque al final, como líder, suena muy, muy dadivoso esto de más allá de ti mismo. ¿Qué gana un líder al ser un líder más allá de sí mismo? Sí, suena muy altruista, ¿verdad? Exactamente. Y sí. está bien ser altruista, Ujú. pero definitivamente sí ganamos algo. Y lo que ganamos es que terminamos siendo mejores líderes, ¿verdad? Y eso significa de que, o sea, ¿a qué me refiero con que terminamos siendo mejores líderes? A que terminamos influenciando e impactando a más personas. Porque pensemos en esto, Charlie. Cuando tú y yo vamos a un funeral, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es lo que más se celebra de la persona que murió? ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto acumuló? Exactamente, ¿verdad? Nada que ver. Lo que más se celebra es todo lo que dio, todo lo que compartió, su generosidad, no necesariamente los logros. Y es interesante eso porque tú, al igual que yo y que muchos de los que nos están escuchando o viendo, ¿verdad? Hemos estado en esos momentos de despedida o de celebración de la vida de alguien en un funeral y no escuchamos por ninguna parte esto de que, wow, él construyó todo este imperio. No, escuchamos esas cosas que verdaderamente importan, y las que verdaderamente importan están conectadas totalmente con la generosidad. Entonces, si como líderes estamos dispuestos a encontrar las maneras para agregar valor a otros, a compartir de ese poder que naturalmente nosotros tenemos como líderes, al final del día eso va a redituar en que nosotros terminaremos siendo mejores líderes, porque eso es lo que debemos entender. Nosotros como líderes tenemos un poder. O sea, el liderazgo viene con poder. Sí. Eso es algo que tenemos que estar en paz con eso, ¿verdad? Entonces, el liderazgo viene con poder. El punto es cuando tú quieres acumular ese poder o tienes las manos cerradas con ese poder, no quieres tomar ese poder para ti solamente, y no es un poder que quieres colocarlo en las manos de otros o usarlo, ¿verdad? Para ayudar a otros. Sí. Mírame, esa frase es... Que hemos escuchado, ¿verdad? Conectado con lo que estamos hablando de poder vivir con las manos abiertas o de ser generosos, es esto de que el valor de la vida siempre será medido por cuánto esa vida dio. ¿No? Me encanta. ¿Puedes repetir esa frase? El valor de la vida siempre será medido por cuánto esa vida dio. Buenísimo. Es una regla de vida, Roberto. Y ahora bien, Andy menciona 3 recomendaciones si tú quieres buscar ser un líder más allá de ti mismo. ¿Ok? Y me gustaría hablar de esas 3 recomendaciones. ¿Cuál dirías que es la primera de esas 3 recomendaciones? Mira, a mí me encantan esas recomendaciones, ¿sabes? Y son recomendaciones que no las llegas a conocer en el inicio de tu jornada como líder, sino que las vas descubriendo muchas veces, o incluso ellas te descubren a ti, ¿verdad? Cuando tú quieres ser un buen líder. O sea, cuando estás en ese compromiso de recorrer un camino de buen liderazgo, estas recomendaciones que Andy entrega se convierten en algo que vas a descubrir. O sea, hoy qué padre que podamos estar hablando acerca de esto, y de seguro que las personas que nos están escuchando probablemente ya lo han descubierto, y simplemente será un recordatorio o no. O llega ese momento en que estas cosas te descubren a ti. Por eso digo que o las descubres o te descubren a ti. Pero cuando estás en la jornada o en el camino de un buen liderazgo, te vas a encontrar con esto. Claro. ¿No? Y las recomendaciones que Andy entrega, la verdad, para mí son poderosísimas. La primera es: toma la menor cantidad de decisiones posibles. ¿Cómo? Eso está súper padre, porque tú sabes, una de las cosas que un líder hace es tomar decisiones. Digo, no es para eso que está liderando. Definitivamente. Yo recuerdo que en un podcast que tú hiciste con Andy, de hecho era una de las preguntas que le hacías, ¿no? ¿Cómo era su proceso de toma de decisiones? Pero esto es muy interesante, porque la recomendación que nos entrega Andy va alineada con esto que queremos nosotros de ayudar a otras personas o liderar más allá de nosotros mismos. Claro. La vuelvo y la repito: toma la menor cantidad de decisiones posibles. Y en primera instancia esto podría ser contradictorio, ¿verdad? Pero los grandes líderes no son los que toman la mayor cantidad de decisiones. De hecho, si tú ves a un líder tomando muchas decisiones, estás viendo una organización que tiene su crecimiento limitado. Claro, a la capacidad de ese líder. Así es. De hecho, hace poco escuchaba
escuchaba a Eduardo Padilla Silva, él es el director de FEMSA, una importante empresa acá en México, muy importante, estamos hablando de que tiene 320,000 empleados, es una cosa... Algo importante. Algo importante, ¿verdad? Y me gustaba mucho porque el entrevistador le decía, óyeme, o sea, ¿cómo se ve liderar una empresa tan grande como esta? ¿Qué tienes que hacer? O sea, cuéntame un poco. Y a mí me gustaba mucho su respuesta porque él decía, mírame, lo que yo trato es de no estorbar. De no estorbar. Entonces, imagínate eso, ¿no? Y tiene todo el sentido. O sea, y está conectado con lo que estamos hablando ahorita. Toma la menor cantidad de decisiones posibles. Una de las mejores cosas que todo líder debe aprender a decir es esta frase, Charlie. Decídelo tú. Mírame, óyeme, qué decisión tan interesante, tan importante, tan buena. Decídelo tú. Decídelo tú. Y claro, de alguna manera, y por eso decíamos que al principio que la valentía es necesaria, porque sentimos como que, híjole, si acuden conmigo y si toman mal la decisión y si las cosas salen mal y si lo que tú quieras son 20,000 cosas que se vienen a la mente, pero el punto es, decídelo tú, decídelo tú. Además que fíjate, esta recomendación tiene muchísima lógica. Andy lo expresa de esta manera, en la medida que una organización crece, decrece nuestro IQ organizacional, refiriéndose a que hay muchas cosas que ahora hay que saber, ¿verdad? Y que deben haber personas más calificadas que el líder principal para tomar esas decisiones. Crece una organización, por ejemplo, crece una organización y tiene que crecer en tecnología. Empieza a llegar la tecnología. A lo mejor al principio, cuando tú estás en una startup, a menos que sea una startup de tecnología, ¿no? Pero de lo contrario, tú usas poca tecnología. O sea, o la tecnología que usas, la usas tú, literal. ¿Ok? Ahora, cuando la organización empieza a crecer, empieza, por ejemplo, a llegarse la complicación de, no sé, manejadores de bases de datos, CRM, lo que sea que se utilice. Obviamente, inteligencia artificial, en fin. Entonces, tú como líder, esas cosas las desconoces. O sea, inclusive si la conoces, necesitas sacar las manos de allí. Yo, ¿verdad? Soy profesional en el área de tecnología, ¿verdad? Y cuando he ido creciendo en mi liderazgo, recuerdo que en una oportunidad estaban instalando toda una estructura de cableado de datos, en fin. Y yo quería meterme, pero el punto es recordar, toma la menor cantidad de decisiones posibles. Hay personas dentro de la organización que en la medida que crece tu organización, tú vas a decrecer en cuanto a la comprensión de todo lo que sucede dentro de la organización. Para nosotros como iglesia, Charlie, esto es un ejemplo también. Para nosotros, y esto, fíjate, este ejemplo es yo lo pienso que es muy valioso porque sucede muchísimo. Mírame, para nosotros como iglesia hay un área que es sumamente importante y es la música. La música es algo muy importante. Y hay algo que yo veo constantemente, a los pastores metidos en la música. Decidiendo qué canciones van a cantar, decidiendo pues un montón de cosas alrededor de esto y tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que meterte en eso? Dedícate a liderar. No, lo que pasa es que, mírame, si te tienes que meter mucho o tienes muchas inseguridades con respecto a que se hagan las cosas bien en esa área, es probablemente porque no tienes a la persona correcta allí entonces. Pero tienes que sentirte con la comodidad de tomar la menor cantidad de decisiones posibles. Y esa probablemente es un área en la que no tienes que estar involucrado y definitivamente, ¿no? Entonces, son ejemplos, son simplemente ejemplos, pero esa recomendación definitivamente tenemos que enmarcarla. Tomemos la menor cantidad de decisiones posible. O sea, tú decídelo tú, confío en tu criterio, te apoyo, voy a salir y regresar, me dicen qué decidieron, Eso ¿verdad? Está buena, eso está buenísimo. Otra, ¿verdad? Y todas esas son cosas que cualquier líder puede decir, pero... Y podría empezar a ponerse nervioso, ¿verdad? Híjole, pero está bajo mi responsabilidad. O sea, necesito... Bueno, es parte de esa valentía, ¿verdad? Claro, porque perdón, Charlie, que te interrumpa, los estás desarrollando. Y si tú quieres desarrollar a otra persona como líder, tú eres un líder, quieres desarrollar a otras personas como líder, entonces tienes que darles la oportunidad que hagan lo que los líderes hacen, tomar decisiones. Solo que cuando tú empiezas a crecer dentro de tu rol como líder o en tus responsabilidades dentro de una organización,
y eso es paradójico, ¿verdad? Pero cuando empiezas a crecer, empiezas a tomar menos decisiones que al principio, porque empiezas a tener más equipo, más personas, más gente a tu cargo, y ellos tienen que tomar decisiones si quieres desarrollarlos. Claro. Si no quieres desarrollarlos, pues tómalas tú. Y te escucho hablar y me pongo a pensar en nuestros hijos, ¿verdad? Porque están en una edad en la que nosotros, ¿verdad? Son adolescentes, 15, 16 años, y ya no podemos tomar decisiones por ellos. Así ¿verdad? es. Y tal vez están tomando una decisión que uno dice, híjole, pero... El aprendizaje va a llegar a través de esa mala decisión que van a tomar, pero no le puedes quitar ese aprendizaje. O sea, no se lo puedes quitar. Y el punto es tan valioso, eso que tú decías ahorita, me voy y me cuentan qué decidieron. Y a lo mejor te vas como con un nudo por dentro de ahí, no sé qué van a hacer, pero al final del día, insisto, va a ser algo sumamente enriquecedor para ellos. Después puedes tener una conversación con ellos y decir, ¿qué aprendiste, ¿no? de esa decisión? Claro, no, increíble. Ahora bien, la segunda recomendación dice, trabaja para tu equipo. Cuéntanos. Y ahí es necesario hacer una aclaratoria, porque no se trata de trabajo en equipo, ¿verdad? Ajá, no es lo mismo. No es lo mismo, y eso está buenísimo, esto de trabaja para tu equipo. Esa palabra, para tu equipo. Mira, en la práctica tiene que ver con entender esto. Si tú eres el líder de un equipo, tú deberías tener más poder. Eso es obvio, ¿verdad? Deberías tener más recursos, más contactos, más acceso. Y el punto es colocar todo eso que tienes a la disposición de tu equipo. Charlie, de verdad que, mírame, este podcast pudiese durar 3 horas. Te lo puedo asegurar. Ya voy viendo, sí. Sí. Porque es... muy bueno estas recomendaciones. Y de lo que estamos hablando, trabaja para tu equipo. Se trata de hacerles una pregunta que es una gran pregunta, ¿ok? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo recuerdo que cuando tú te acuerdas el tiempo en que American Express se fue para abajo precipitosamente y luego llegó un director, no recuerdo el nombre de esta persona, pero recuerdo que él la levantó y él luego en una entrevista que le hacían en la Harvard Business Review, él le decían ¿qué hizo? Y él dice que básicamente lo que hizo fue hacerle 2 preguntas a su equipo. Una era, ¿qué estás haciendo? Y 2, ¿cómo te puedo ayudar en eso que estás haciendo? ¿No? Sí. Y es genial, o sea... Sí, es espectacular. Y es, de alguna manera, es voltear la pirámide organizacional. Así ¿verdad? es. De alguna manera es el líder, el que tiene acceso, el que tiene recursos, el que tiene contactos. Básicamente dice, tu éxito es mi éxito. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te puedo ayudar? Exacto, o sea, aquí están estos recursos, ok, dime qué es lo que estás pensando hacer. Y claro, yo entiendo esto. Mírame, cuando nosotros le hacemos esa primera pregunta, que no es cómo te puedo ayudar, sino en qué andas, ¿verdad? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son esas cosas que tú quieres lograr este próximo año? Estamos en este momento que estamos grabando este podcast, estamos ya casi que terminando este año, ¿verdad? Y hablar con tu gente y preguntarle qué estás pensando para el próximo año. ¿Cuáles son esas 2, 3, 4 cosas, no sé, 5 cosas que quieres lograr? Perfecto. En esa conversación, tú como líder ayudas a discernirle con esa persona de esas 4 o 5 cosas que quiere lograr, en cuáles debería enfocarse más, ¿verdad? Pero sobre la base de lo que ellos están trayendo a la mesa. Claro. ¿Está bien? Y de hecho, si te encuentras como líder corrigiendo constantemente eso que ellos te están trayendo a la mesa, es porque probablemente ellos no están en el lugar correcto. Claro. ¿Ok? Es porque probablemente ellos no sean las personas correctas en esos lugares porque no le están atinando. Normalmente te traen 3, 4, no sé, las cosas que tienen pensadas hacer. Tú como líder le das una mirada con respecto a esto y la segunda pregunta es poderosísima. Ok, esta es mi mirada, ahora, ¿cómo te ayudo para que eso suceda? Porque si eso sucede, lo que te están trayendo sobre la mesa es bueno. Tiene que ser bueno. ¿Está bien? Partamos de ese principio. Ok, tiene que ser bueno. Ok, entonces, ¿cómo hago? Y quiero hacer otra vez el comentario. Algún líder puede decir, Roberto, ¿pero qué pasa si no es bueno? La pregunta ¿es constantemente está sucediendo eso? Que lo que te traen sobre la mesa no es bueno, entonces es un tema de capacidad y hay que revisar eso. Y esa es otra conversación. Esa es otra conversación, así es. En esta, cuando entendemos que es bueno, ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Fíjate, nosotros acá, hablando del tema de la iglesia, tenemos unas figuras que le llamamos champion, ok, y recientemente, este año, yo tuve una conversación con unas personas del equipo para pedirle que fuera nuestro champion de estudiantes o de jóvenes. ¿Sí? ¿Está bien? Y le preguntaba a ella en este caso, le decía, cuéntame, ¿cómo ves el área de estudiantes en nuestra
iglesia, en nuestros 4 campus. ¿Cómo la ves? ¿Qué sientes? Dime. Y ella me decía, mírame, aquí veo esto, aquí veo lo otro, y cada campus está en un momento diferente, y yo creo que esta debería ser la dirección. Y le preguntaba luego, ok, ¿cómo te ayudo? O sea, dime tú cómo te ayudo para que eso suceda, porque me gusta lo que estás trayendo sobre la mesa, me gusta, ¿sabes? Hace 2 semanas tuvimos nuestra junta anual de planeación y yo le pedía a los pastores de campus, y si tú estás escuchándonos y probablemente no eres del ambiente de iglesia, pero tienes una empresa donde piensas en sucursales, no sé, ¿verdad? Sí. Yo le preguntaba a los pastores de campus que trajeran sus enfoques anuales, o sea, en qué creían que su campus, por la etapa en que está viviendo, debería enfocarse el próximo año y de qué manera yo podía ayudarles, y como equipo nosotros podíamos, y nosotros me refiero a un equipo global, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarle a que ellos en su localidad, en su comunidad, en su campus, ¿verdad?, pudiesen lograr eso que estaban buscando lograr? Entonces, parte de allí, ¿ok? Charlie, el punto es lograr acercarnos a esas personas que forman parte de nuestros equipos y preguntarles qué están haciendo, otra vez insisto, y cuáles son esas cosas de las más importantes, o sea, perdón, cuáles son, es la misma pregunta, cuáles son esas cosas que son de las más importantes que quieren lograr. Está bien, escucharlos, como te digo, y luego esa pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Con mi autoridad, con mis contactos, con mis relaciones, con mi acceso dentro de la organización, con mis recursos. Mírame, se trata de eso que tú decías hace un momento, se trata de que su éxito es nuestro éxito. Y yo entiendo esto. Yo entiendo que puede ser, o sea, se requiere valentía esto. Sí, claro. ¿Está bien? Porque tú tienes un presupuesto, tú tienes el manejo de un presupuesto como líder, tienes el manejo de recursos, tienes, ok, y dices, ¿cómo te puedo ayudar? Y a lo mejor estás pensando, ¿y si me pide dinero? ¿Y si me pide más presupuesto? ¿Y si me pide lo que te pida? O sea, la reserva que tú puedes tener de poder entregar esos recursos, ese acceso, esos contactos, esas relaciones, ese poder a otra persona dentro de tu equipo, tienes que prestarle atención, porque o habla de tus inseguridades o habla de que esta persona tal vez no es la persona correcta. Claro. Entonces, el punto es trabajar para tu equipo. Cuando un líder puede entender, sobre todo un líder que está a cargo de un equipo, de una división, de un área, de una empresa, en fin, que él está para su equipo, híjole, la verdad, el trabajo se potencia de una manera bárbara. O sea, lo que se logra, lo que se alcanza es increíble, en lugar de un líder que está tratando de acumular poder o acumular recursos, reconocimiento, así es, y liderar con las manos cerradas. Sí, no, está increíble. Tu éxito es mi éxito. Ahora bien, la tercera recomendación que hace Andy para convertirnos en líderes más allá de nosotros mismos, en realidad es un juego de palabras. Es una metáfora poderosísima, ¿verdad? Y que al día de hoy se la sigo escuchando a Andy y me encanta, Roberto. Dice, vacía tu copa. ¿A qué se refiere Andy con esto? Y esa es una gran recomendación, otra vez. Es que definitivamente este podcast lo disfruto mucho de lo que se trata, y yo creo, esperamos que las personas que nos están escuchando o viendo puedan estar disfrutándolo también. Pero esto de vaciar tu copa es increíble. Esto es algo muy liberador para todo líder, porque se trata de entender que no tenemos que llenar la copa de nadie. Además de que es pretencioso eso, sí, ¿no? Claro. O sea, ven acá que voy a llenar tu copa. O sea, no se siente como orgulloso. Creer que nosotros vamos a llenar la copa de alguien, o sea, vamos a llenar su vida con nuestro gran conocimiento y con nuestra gran experiencia. No. No se trata de llenar la copa de nadie, sino se trata de vaciar la nuestra. Se trata de entender que todos, y esto es importantísimo, todos tenemos algo en nuestras copas. Y yo creo que inclusive como latinos, tenemos que creérnosla primero también. Claro. ¿Okay? O sea, tú tienes algo. Entonces no es que tienes que llegar a tener algo, no, ya tú tienes algo de conocimiento, algo de aprendizaje, algo de experiencia, ¿verdad? Tenemos algo. Y el punto es poder derramar esa experiencia, ese conocimiento, ese aprendizaje, poder derramarlo en la vida de otros, poder compartirlo con otros. Incluso personas que no estén necesariamente en tu equipo, que formen parte de otros equipos, pero que tú, como estás comprometido en entregar ese aprendizaje y acercarte y poder decir, mírame, inclusive no te lo tiene que estar pidiendo. O sea, puede que alguien no te lo esté pidiendo, pero te acercas y tú dices, mira, ¿sabes qué? Te quiero
compartir esto que aprendí. Claro. A lo mejor te sirve, a lo mejor no, pero esto fue lo que yo aprendí. Ujú. ¿Ok? No se trata de que tú tienes, insisto, no se trata de que tienes que saber más que otros, sino de compartir lo que tú ya sabes. Y una de las formas en que tú lo puedes hacer, y en que yo normalmente también lo hago, Charlie, es lees un artículo, lees un libro, escuchas un podcast, lo que sea, y luego lo envías a otras personas. Y de repente los invitas después para tomar un café y para platicar acerca de esto. ¿Y qué te pareció? O sea, ¿qué te pareció ese artículo? ¿Qué te pareció? Yo, una de las cosas que hago con mucha frecuencia es eso. A las personas que están trabajando cerca de mí, les envío a lo mejor algo que estoy leyendo, y luego hablamos acerca de esto. Y de hecho lo hacemos formal o informalmente, ¿ok? Es como que yo lo envío y yo sé que luego nos vamos a ver, y en la conversación que vamos a tener va a salir el tema y vamos a platicar acerca de esto. Pero ¿qué estás haciendo allí? Estás vaciando tu copa, estás vaciando tu copa. Y es padre que, ¿sabes qué padre es? Que pasen los años y que la gente te pueda recordar de esa manera. Mírame, él, ella, siempre me agregó valor. Eso es súper interesante. Ahorita que lo dices, me recuerdo un jefe, una jefa, que los 1 a 1 siempre tenían 3 secciones. Una era ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? La otra era compartir algo, agregar valor, ¿verdad? ¿Qué es esto que estábamos hablando? Y la última, ¿en qué te puedo ayudar? Esas eran las 3 partes de nuestros 1 a 1, ¿verdad? Entonces yo ya sabía que a esas reuniones iba a eso. Y de seguro disfrutabas esas reuniones. Claro, las buscaba, las esperaba, ¿verdad? Y veo esto que tú estás diciendo. Y me encantan estas sugerencias. Parecen sencillas, pero encierran una gran sabiduría. O sea, implican un cambio de mentalidad, dejar de lado el ego, enfocarse a servir a otros. Ahora bien, Roberto, ya tenemos claras las 3 recomendaciones, pero vamos un poco a la aplicación. ¿Cuándo es el momento adecuado para empezar a desarrollar este tipo de liderazgo? Ya es una persona que tiene 20 años de experiencia, tienes que esperar a obtener un cargo importante o puedes empezar desde cualquier posición. Eso que dice Charlie es muy importante. De hecho, Maxwell lo menciona de alguna manera como un mito de liderazgo. En su libro Líder de 360 grados, él habla acerca de mitos de liderazgo y uno de los mitos que habla es el mito de la posición. Eso de que, yo voy a empezar a hacer esto cuando sea el jefe. Voy a empezar a liderar cuando tenga la posición. Y no se trata de eso. O sea, no esperemos a ser el jefe para empezar a invertir, o no esperemos a tener la posición para empezar a invertir en otros. Mira, si desarrollamos este hábito desde el principio, será más fácil mantenerlo en la medida que nosotros avanzamos en nuestras carreras. Si desde el principio lo desarrollamos. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el mundo de dar pláticas en organizaciones, en empresas, en fin, yo recién estaba empezando y recién le pedía a alguien que fuera conmigo. ¿Sabes qué? Vente, lo hacemos juntos. Y entonces si la plática era, no sé, imagínate, hablemos en términos de tiempo. Si la plática era de 4 horas, entonces yo lo hacía más o menos como era obviamente la persona que estaba yendo o que se contactó pues para hacer esto, no sé, daba 3 horas, pero 1 hora al menos la compartía con alguien. Decía, vente, vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo juntos. Y eso, claro, te lleva a que en el desarrollo que tienes como líder ya eres... Eso es para ti algo amigable, pues, o sea, es algo natural. Sí, se vuelve natural. Se vuelve natural. Entonces, ante la pregunta que hacías, necesito esperar llegar a estar en una posición para poder hacer esto. Al contrario, entre menos posición tenga, ¿verdad? Más rápido deberías hacerlo para que entonces se vuelva un gran hábito para ti. Mírame. Y otra cosa, Charlie, es que esto no está limitado al ambiente laboral, sino que es algo que tú puedes hacer en cada área de tu vida. Recuerdo que tenía un amigo que cuando me enteré que iba a ser papá, y luego me enteré que iba a ser papá de una niña, era una niña la que venía en camino, yo me acerqué, ¿verdad? Y le di un libro, Cómo criar niñas, ¿ok? Y le dije, aquí está, mírame, esto...
¿por qué? ¿Me pidió el libro? No, estaba pidiendo ayuda, no, pero ya yo sé, ya yo era papá de una niña. Entonces podías decir, él necesita ayuda. Okay, y no le pusiste una tarjeta, te invito a mi curso no. Sí, no le puedes exactamente. Te invito en el libro. Escrito por mí. En el libro, exactamente. Mírame, te invito a mi curso, aprovecha. No, nada que ver con eso. Y entonces, en este caso, pues ni siquiera era alguien que me reportaba a mí, por decirlo de alguna manera, sino esto va más allá de lo laboral. Esto es hace un momento decías que debíamos ver esto como una regla en la vida, como una regla de vida. Y literal, así es. ¿Sabes? Vivamos vaciando nuestras copas. Eso requiere intencionalidad. Mírame, puede ser formal, puede ser de una manera informal, puede ser al azar o orgánico, pero va a requerir intencionalidad porque no sucede de gratis, sino o de gratis me refiero a por accidente. Sí. ¿Okay? Aquí el punto es tener conciencia y vivir vaciando nuestras copas, Charlie. O sea, es la mejor, definitivamente, y no quiero aquí imponer mi verdad, pero es mi punto de vista, mi opinión, ¿verdad? Es la mejor manera de vivir. Sí, no, increíble, Roberto. Y cuando escuché esta idea de liderazgo, más allá de nosotros mismos, recuerdo que Andy contó una historia personal de alguien que hizo eso mismo para él. Roberto, ¿puedes pensar en alguien que hizo esto para ti? Puedo pensar en varias personas. He estado, gracias a Dios, perdón, he tenido la dicha de tener personas, líderes que lo hicieron conmigo. Juan Beriken es uno de ellos. Álvaro Rea es otro de ellos. Max Soré es otro de ellos. Líderes que con su experiencia, lo que tenían, la vaciaron para mí. Yo recuerdo que en el caso de Álvaro, era todos los jueves nosotros comíamos juntos. Entonces, todos los jueves era como que, pues, él tenía que comer, yo tenía que comer. O sea, no era un tema que teníamos que reservar mucho tiempo, un espacio adicional. Ahora tengo una agenda complicada y ahora tengo que... No, pues todos teníamos que comer. Y tomábamos ese espacio y Álvaro se invertía en mí. O sea, se invertía, vaciaba su copa, me compartía, me daba sus miradas, hablaba de muchas cosas que probablemente yo estaba viviendo o que todavía no estaba viviendo, pero que él quería compartir eso. Claro. Y me llevó en la vida a un lugar de mucho agradecimiento con él. Sigue siendo ese mentor para mí. Juan es otra persona. Juan lo hacía de una manera muy particular. Cada quien lo hacía de formas diferentes. Álvaro era como muy didáctico, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con su metodología, una persona formal, ¿verdad? Que lo hacía y lo hacía de una manera, la verdad, espectacular. Y Juan era un tipo más práctico. Si él quería, por ejemplo, enseñarte no sé, imagínate que te está enseñando a montarte en un avión, haz de cuenta. Él no llegaba y te decía, mírame, el paso 1 es este, el paso 2 es este, el paso 3 es este. No, él simplemente te llevaba y te montaba en el avión y ya. Y tú aprendes. Entonces, la forma pero él te exponía a ese tipo de situaciones. Entonces, en el caso de Juan, viajábamos mucho, y andábamos en muchos países juntos, viajando. Yo expuesto a muchas conversaciones, a muchas decisiones, a muchos ambientes, pues, en donde él tenía que liderar. Yo estaba cerca de él, estaba viendo, y él entonces no tomaba el tiempo para decir paso 1, paso 2, paso 3, sino simplemente lo estaba modelando. Y me invitaba a esos viajes porque él sabía lo que iba a pasar y quería que yo estuviese cerca, pues, para aprender. Para estar expuesto a esas cosas. Y esto me recuerda a un término, una dinámica, que es algo que inclusive pudiéramos hablar en otro episodio, que es este concepto de mesa y camino. Así es. ¿Verdad? Así es. Porque me parece súper interesante. Ahora bien, Roberto, déjame recapitular los 4 consejos para convertirnos en un líder más allá de nosotros mismos. Número 1, toma la menor cantidad de decisiones. Número 2, trabaja para tu equipo. 3, vacía tu copa. Y número 4, empieza ya. Ese cuarto no lo dijimos, pero ese es el tuyo. Ese es el mío, empieza ya. ¿Verdad? ¿Algunas últimas palabras, Roberto, ya para cerrar el tema del día de hoy? Sí, Charlie, fíjate, para todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, necesitamos, inclusive para nosotros mismos, Charlie, necesitamos recordar que si tu liderazgo gira en torno a ti, tu liderazgo no va a vivir más allá de ti. Pero si tu liderazgo no gira en torno a ti, entonces tu liderazgo va a vivir más allá de ti. ¿Qué significa eso? Que tú no estarás acá en esta tierra, ¿verdad? Pero tu influencia, tu impacto, lo que hiciste va a perdurar. Inclusive
aunque no te hayas ido, pero cuando vives de esta manera, no está limitado tu liderazgo al sitio donde estás, claro, sino que en este momento puede ser que haya alguien en algún lugar del mundo, ¿ok?, hablando acerca de cosas, tomando decisiones, qué sé yo, gracias a eso que tú hiciste, a ese vaciar tu copa, a esa intencionalidad que le colocaste en agregar valor, en liderar más allá de ti mismo. O sea, es algo espectacular. Si tu liderazgo, insisto, gira en torno a ti, tu liderazgo no va a vivir más allá de ti. Digámoslo de otra forma, si tu liderazgo no gira en torno a ti, entonces va a vivir más allá de ti. El punto, Charlie, es hagamos de esto una prioridad. Y cuando hablo de esto me refiero a este concepto, esas recomendaciones que hablábamos. De hecho, convirtámoslo en nuestro estilo de liderazgo. Que si hay un estilo, sabes que se habla mucho de estilos de liderazgo, sí. Está bien, ok, pero que esto sea parte de nuestro estilo de liderazgo. Mira, son una de esas cosas que si nosotros no hacemos, luego miraremos hacia atrás en nuestro liderazgo y diremos, quisiera regresar el tiempo y reorganizar mi calendario, mis relaciones alrededor de esta idea. Entonces, con eso, lo que estamos diciendo, ¿verdad?, es organiza tu calendario, organiza tus relaciones alrededor de estas recomendaciones. Increíble, Roberto. Me encanta cómo has aterrizado el tema de hoy. Y amigos, antes de terminar, quiero invitarte a seguir el enlace en la descripción para que tengas acceso a las notas de este episodio y a la guía de conversación para que puedas reflexionar y profundizar con tu equipo de trabajo todas estas cosas. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ti, mi Charlie querido. Amigos, esto fue Influencia de Impacto. Que estén bien.